Hola, hola chicos, buenos días. Vamos a comenzar con la temática del día de hoy, que es técnicas de comunicación oral. Este material, recuerden que lo tienen acá en plataforma EVA, lo pueden descargar, lo pueden consultar. Voy a ampliar acá la pantalla. Vamos a ver qué son las comunicaciones orales, elementos del lenguaje no verbal, clases de comunicaciones orales y la comunicación oral dentro de la empresa. Realmente es un tema muy sencillo que sé que va a ser muy fácil de entender para ustedes. Para que nuestras exposiciones sean lo más claras posibles, hay unos principios que nosotros debemos tocar. De hecho, cuando estuvimos trabajando el tema de la voz, abordamos un poco estos temas. Lo primero es definir el tema a tratar, qué es lo que vamos a contar. Estructura del tema, cuál va a ser, recuerden que toda oratoria generalmente la podemos dividir en tres partes: introducción, desarrollo y conclusiones. En esa estructura del tema se tiene que ver cada una de esas partes. El énfasis, que es resaltar aquello que va a ser importante para la exposición. Eso que digo, esto no puedo dejar de decirlo, me parece súper relevante, quiero que definitivamente las personas se vayan con esta idea en su cabeza. La repetición de todo aquello que sea necesario y sencillez, exponer las ideas de forma clara y sencilla. Siempre busque, antes de llevar ya, digamos, a la práctica cualquiera de estas oratorias que usted haya preparado, una persona con la que pueda hacer una práctica, valga la redundancia, una práctica inicial. Puede ser un niño, puede ser una persona mayor, alguien que no conozca en absoluto el tema que usted va a tratar. Si esa persona es capaz de entenderla, entonces sus ideas están expresadas de forma clara y sencilla. Elementos del lenguaje no verbal. Está la apariencia personal, hablamos que es, bueno, cómo me visto, cómo me veo, cómo me voy a peinar. La mirada, chicos, que influye mucho, es importante hacer contacto visual con nuestra audiencia. La expresión facial. Hay personas que solemos tener algunos gestos mientras estamos hablando, entonces vamos a evitar al máximo que esos gestos se vayan a reflejar, sobre todo si son gestos que a veces inconscientemente hacemos, pero que a la otra persona puede no agradarle mucho. Esa expresión facial a veces puede ser muy ruda, entonces debemos también modificarla. Los gestos que hacemos, también controlarlos, tener en cuenta la postura y la proximidad y contacto para con nuestra audiencia. Tipos de comunicación oral, pues se puede dar según los participantes. Encontramos que pueden ser singulares, duales o plurales. Las singulares, nos dice, el o los receptores no tienen la posibilidad inmediata de responder. Por ejemplo, cuando es un discurso político, encontramos que el político que lo da simplemente nos deja ahí esa información y luego pues a través de los diferentes medios las personas pueden tener unas reacciones y demás. Sin embargo, mientras lo está dando, no hay una posibilidad de que estas personas no respondan. Cuando un presidente le habla a un país, no tenemos la opción de interrumpir o al final pasar a hacer preguntas. Duales, en este caso tenemos un emisor o un receptor, ejemplo, una encuesta telefónica. Los plurales, y aquí contenemos más de un emisor y receptor. Cuando hay una reunión del consejo de vecinos, aquí hay una interacción entre varias personas. En la comunicación oral encontramos el diálogo. Recordemos que el diálogo es una conversación, un debate entre dos o más personas para que se produzca. Si no hay dos o más personas, no se puede producir un diálogo. Ya sería un monólogo si hay una sola persona. Las condiciones, dos o más personas, uno habla, el otro escucha, que es una regla fundamental de la comunicación. Debe haber un intercambio de información, un idioma común y coherencia en las exposiciones que se están desarrollando. También encontramos el discurso, que es una exposición ordenada a través de la cual van a fluir unas ideas que va a dar una persona y su fin es más que todo convencer a un público o informarlo acerca de algo. Antes de realizar el discurso, ¿qué pautas debemos tener en cuenta? Tener clara la idea del tema a tratar, utilizar un buen lenguaje,
reforzar a lo largo de todo mi discurso esa idea central. Puedo citar anécdotas, estadísticas para que la exposición resulte más amena y más divertida. El otro es el debate. El debate es un intercambio de impresiones u opiniones entre varias personas que deben contar con un moderador. Este moderador va a evitar que de pronto ese debate pase a ser una discusión. La finalidad del debate es que yo pueda convencer. Para convencer, siempre lo más importante es ese argumento, son esas fuentes de las cuales yo estoy extrayendo mis datos, la confiabilidad, etc. La entrevista. La entrevista es un tipo de comunicación oral donde el entrevistador le va a preguntar al entrevistado para obtener determinada información. Por tanto, ¿qué elementos nos aparecen en una entrevista? Tenemos al entrevistador y tenemos al entrevistado. El entrevistador, vamos a hablar un poquito acá, y las fases para la elaboración de la entrevista y la selección del personal. Vamos a ir tocando algunos temas. En las fases, ¿qué es lo primero que yo debo considerar? Debe darse primero que todo una preparación. Si yo estoy seleccionando personal, debo prepararme también para, bueno, cuál es el cargo al que yo le voy a hacer esas entrevistas, qué perfil deben tener los candidatos. Procedo a hacer la recepción de mi candidato, presentación del entrevistador. Le digo, bueno, bienvenido, pase, mi nombre es Gretel Ramírez, soy la gerente de talento humano de esta organización. A continuación, le presento el puesto de trabajo. El cargo para el cual usted está aplicando es ingeniero de sistemas. Usted para este cargo debe cumplir con unos requisitos que se publicaron a través de los diferentes medios. Esos requisitos son, por ejemplo, tener un título de ingeniero de sistemas, contar con 3 años de experiencia y así sucesivamente con base a las necesidades que la empresa tiene, le voy relacionando. ¿Qué errores debemos evitar cuando estamos haciendo toda esta parte de presentación y explicación? Hacer preguntas de forma directa. A veces tenemos algunas dudas sobre la personalidad del candidato, por eso es que es muy importante que en estos procesos la persona que está desarrollando las entrevistas tenga conocimiento, ya sea de reclutamiento y selección o que sea un psicólogo, que te van a dar cuenta realmente si el candidato te está diciendo la verdad o no te está diciendo la verdad, con su forma de comportarse, con la coherencia de algunos elementos. Hacer preguntas clave con las que se pretende resumir toda la entrevista. Sacar conclusiones con la primera impresión. Una persona puede llegar a una entrevista habiendo tenido un problema unos minutos atrás y no quiere decir que siempre se comporta de esa forma. Realizar preguntas cuyo objetivo sea el de conocer los ideales de una persona. Evitar pensar que el candidato en un futuro puede hacerme sombra y entonces lo rechazo porque esta persona a lo mejor es tan buena que en el futuro pueden reemplazarme a mí para ponerlo a él. O entusiasmarse mucho con un candidato porque entonces dejamos de ver también todas esas cualidades y esas cosas positivas que pueden aportar los demás candidatos. Desde el entrevistado debe haber una preparación de la entrevista. En este caso, como entrevistado, debo cuidar mi imagen, tener claros mis conocimientos, mis aptitudes. Recuerden que la aptitud es esa capacidad o habilidad que yo voy a tener para desarrollar o efectuar algunas tareas. Debo llevar la documentación necesaria, recordar los datos que tengo en mi currículum o en mi hoja de vida, ser puntual, se recomienda 10 a 15 minutos antes de la hora establecida, no usar los móviles, es de muy mal gusto que usted en una entrevista esté pendiente del celular, tener información de la empresa, pues si he podido antes visitar su página web, informarme qué es lo que hace esa empresa, muchísimo mejor. ¿Cuál debe ser mi comportamiento durante la entrevista? Pues debo mostrar seguridad, evitar gestos nerviosos, ser muy educado. A veces en la entrevista, chicos, hay unos truquitos que uno hace como entrevistador
para conocer un poquito a la persona. Por ejemplo, el entrevistador deja caer un bolígrafo intencionalmente para saber si la otra persona es lo suficientemente cortés de recogerlo y entregárselo. Entonces, esos pequeños detalles también se observan mucho. Prepararnos las respuestas de aquellas preguntas más probables. No hagamos esto porque también se nota y tendemos a caer, en lugar de algo personalizado, en los criterios del común, entonces tampoco resaltamos. Ser positivos y ser sinceros. Si hay algo que yo no manejo, que yo no puedo hacer, no debo tener miedo de expresarlo, porque eso, si no lo menciono en ese momento, puede salir a la luz posteriormente. Acudir a una entrevista sin estar cualificado. Resulta que me piden 10 años de experiencia en reclutamiento y selección de personal, me piden que tenga conocimientos en cuanto a cómo ser un asesor SMT y así sucesivamente, o manejar software XYZ. Y yo no conozco ninguna de las anteriores, pero aún así asisto a la entrevista. Estoy haciendo perder tiempo a la empresa, perder tiempo al entrevistador, y probablemente si en el futuro si hay algún cargo para el cual yo pudiera aplicar en esa empresa, no me van a tener en cuenta. Expresarnos de una forma no clara, titubear, dar mucha vuelta a algún asunto, no es recomendado tampoco. ¿Cuándo se da eso? Cuando no nos preparamos para la entrevista o cuando estamos desinteresados. No, es que vine aquí porque mi mamá me obligó, porque quiere que yo trabaje, pero yo no quiero trabajar. Mostrarnos excesivamente seguros también es malo, porque es una persona que entonces se va a ver muy prepotente. Entonces dice, no, sí, su empresa me tiene que contratar a mí porque aquí yo soy el mejor en esto, ustedes no van a encontrar a nadie más. Eso se ve mal. Ser muy tímidos, demasiado tímidos, también es mal. Todos los extremos siempre son malos. Ser poco flexibles, por ejemplo, que en el momento en que me están dando la entrevista me están dando un horario y yo digo, no, pero es que ese horario yo no te lo puedo cumplir porque yo tengo otras ocupaciones. Si tú estás demostrando en el momento de la entrevista que ya de entrada es más importante otras cosas que tienes que ese puesto de trabajo, probablemente no te van a tener en cuenta. Vamos a hablar un poquito de la exposición oral. La exposición oral es cuando nosotros explicamos y desarrollamos un tema en particular. ¿Cuáles son las claves para una buena exposición? Seguir las indicaciones del moderador, expresarnos claramente, no hablar al mismo tiempo que los otros moderadores, ni interrumpir. Acá les dejo, esto es como una infografía. En esta infografía nos hablan de cómo hacer una buena exposición oral. Nos dicen, bueno, paso 1, prepara la intervención, sigue los pasos. Paso 2, haz un guión. Este guión me sirve para mantener el orden de todo lo que voy a seguir. Paso 3, ensaya en voz alta, mírate en un espejo, grábate. Paso número 4, introduce lo que vas a contar, habla despacio, con pausas, vocaliza. Paso 5, utiliza gestos o señala o compara. Paso 6, utiliza materiales de apoyo. Paso 7, cuenta lo que has preparado. No te enrolles, no te enredes, simplemente ten la seguridad, y para ello el paso final y número 8 es disfruta tu presentación. No te sientas presionado, no te sientas coercionado. La mesa redonda es la presentación de los diferentes puntos de vista. No necesariamente, porque a veces cometemos ese error de creer que una mesa redonda es un debate. Resulta que en la mesa redonda no necesariamente hay contradicciones, simplemente hay opiniones que brindan diferentes valores al tema que se está tratando ante el público. Va a tener un moderador, coordinador y los diferentes expositores. Comunicación oral en la empresa. ¿Cómo se clasifica? Según el tiempo transcurrido, puede ser directa o puede ser diferida. Según el ámbito en el que se desarrolla, puede ser interna para mis trabajadores o externa, por ejemplo, a los clientes y proveedores. Según el número de personas, la puedo hacer de forma individual o la puedo realizar de forma colectiva. Según la dirección, puede ser ascendente, que en este caso iría
del más bajo hacia el nivel más alto de la organización. Según su dirección también puede ser descendente, que sería el caso contrario del nivel directivo hacia el más bajo, o el nivel horizontal, que se da entre personas de la misma área o el mismo departamento. Hasta aquí, chicos, todas las técnicas de comunicación oral que les traía para compartir el día de hoy. Sin embargo, hay muchas más. Recuerden que la invitación siempre es a que ustedes continúen indagando, continúen investigando, revisen los materiales complementarios sugeridos en la bibliografía del sílabus para que puedan tener acceso, digamos, a mucha más información que la que solo en este corto espacio alcanzamos a compartir. Entonces, procedo a detener la grabación. Deseo que tengan un excelente resto de día.